Bienvenidos a Oklahoma City Thunder en español. Mi nombre es Jesús Castellano y estoy encantado de presentaros el lugar en el que vamos a hablar en exclusiva sobre los Thunder, desentrañar cada partido, el rendimiento de los jugadores e intrahistorias de los mismos. ¿Estás preparado para que dé comienzo esta aventura? ¡Arranca el capítulo de hoy! Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast no oficial de Oklahoma City Thunder en español. Mi nombre es Jesús Castellano y de nuevo os doy la bienvenida al sexto episodio de este podcast amateur que ya tenía muchísimas ganas de volver a estar con todos vosotros y vosotras en otro episodio más, porque tenemos una semana movidita, tenemos una primera semana en la que tiene Oklahoma City Thunder 4 partidos y bueno, pues como ya muchos sabréis seguramente, pues el récord ahora mismo es 2-2, igualmente lo comentaremos luego con más detenimiento. Y la verdad que se viene un episodio cargadito, porque tenemos, después de hablar de los partidos de la semana de Oklahoma, tenemos unos temillas que me gustaría comentar. El tema principal va a ser hablando un poco de los Bucks. Y esto dices, coño, es un podcast de Oklahoma City Thunder que hace este tío hablando de los Bucks. Bueno, porque también hablamos de actualidad de NBA. Obviamente nuestro equipo en el que nos centramos todos los episodios son los Thunder, pero a mí me gusta ver partidos, a mí me gusta ver a equipos, a mí me gusta ir viendo un poco la tendencia de la liga cómo va, y en este caso pues este año les ha tocado a los Milwaukee Bucks y en mitad del episodio pues tenemos una charleta que, bueno, vamos a tener una charleta en la que vamos a hablar de Milwaukee, de cómo ve el equipo, de posibles opciones, incluso nos hemos metido de lleno en una página web que me gusta mucho para hacer fichajes un poco fantasía, como es fanspo.com. Y por medio de los fichajes que propone la comunidad, que la mayoría me parecen una caca habitualmente, pues vamos a ver qué tal aquí. Y luego también comentar un pelín de los Brooklyn Nets. He estado viendo un par de partidos en estas últimas semanas de Brooklyn que he comentado por encima un poco, pero sí que tengo intención de hablar cositas interesantes de Brooklyn, de cómo Jordi Fernández está cambiando mucho más de lo que parece la perspectiva de la plantilla, de la franquicia, del equipo, de los jugadores. Y la verdad que mucho interés en Brooklyn para los próximos años. Y luego, pues para terminar, como siempre, ¿no? Hablando de los partidos que nos tocan esta semana, que volvemos a tener 4 partidos y partidos interesantes a visionar, que además esta semana, el martes, la madrugada del martes al miércoles, comienza la NBA Cup, comienza el anterior llamado In-Season Tournament. Me gusta más que se llame NBA Cup porque realmente es una copa, y la verdad que se vienen partidos muy muy interesantes. Así que vamos allá, nos ponemos ya manos a la obra, y lo que vamos a comentar primero es un poquito los partidos que he ido viendo esta semana. Ya aviso que he visto pocos partidos fuera de los de Oklahoma por la semana tal y como la he tenido, pero sábado y domingo he podido recuperar. Así que, bueno, el domingo pasado ya hablé del Detroit-Brooklyn, así que ese no lo vamos a comentar, y de los partidos de Oklahoma no comento nada hasta que nos toque nuestra sección. Y el sábado, la madrugada del sábado el domingo básicamente lo que vi bastante del Warriors Cleveland, que se pusieron 10-0, y vi también, no tampoco tanto, no vi tanto porque en realidad fue un palizón de Milwaukee, o sea, el partido entre Milwaukee y Nueva York, entre los Knicks, entre Milwaukee y Knicks, vi la primera parte, si no me equivoco, y fue un palizón de Nueva York, y la verdad que fue un partido desastroso de ver de Milwaukee. No voy a hablar nada de Milwaukee porque luego tenemos esa sección que vamos a hablar de ello, pero bueno. Y el domingo, ayer había un Brooklyn, esto es de ayer, o sea, el Boston-Milwaukee. Sí, bueno, no, el Brooklyn-Cleveland es del sábado. Y los del sábado, vale, es que yo esto lo tengo aquí apuntado en un calendario que tengo. Los del sábado que tengo apuntados son en realidad del viernes. Y los del domingo son los del sábado, ¿vale? Pues el Brooklyn-Cleveland sí lo vi y me gustó bastante Cleveland. O sea, me gustó bastante Brooklyn y Cleveland, por supuesto. Yo sinceramente creo que ahora mismo Cleveland está tocado por una varita. Y es flipante ver un partido de ellos. Lo recomiendo mucho, aunque creo que es como una elección sencilla, ¿no? Y el otro que vi, pues bastante del mismo, Boston-Milwaukee, que además era misa de 9:30, aquí en España, a las 9:30 de la noche, una hora buenísima para ver un partido.
La primera parte estuvo bastante bien en Milwaukee, pero se fue desinflando poco a poco, a pesar de algunas bobadas que hizo Giannis bueno, el equipo la verdad que luego se desinfló mucho, perdió muchísimo fuelle y Boston terminó sacando el partido, a pesar bueno, pues de que era un partido a priori debería de haber sido complicado, pero claro, estando Milwaukee como está, pues un poco regular. Y de aquí tampoco voy a comentar mucho más. Nos vamos a ir directamente a hablar de los 4 partidos que tenemos, porque ha sido una semana intensa, ha sido una semana dura. 1-1 y otro 1-1. Me refiero que ganamos contra los Thunder el lunes. Ganamos si no me equivoco, fue el jueves. No, el miércoles. Ganamos el miércoles. No, perdón, perdimos el miércoles contra Denver. Volvimos a ganar de nuevo el viernes contra Houston y volvimos a perder ayer contra Warriors. Semana, bueno, 50%, una semana que perfectamente, o sea, son dos equipos que a priori son importantes en la liga, como sobre todo Warriors este año parece que puede ser un equipo que tire más Warriors que Nuggets, aunque habrá que ver siempre Denver, porque Denver ya lo hemos dicho muchas veces, que el esquema y Mike Malone lo que hacen al equipo, eso aporta muchísimo más de lo que los propios números y lo que los propios jugadores indican en un primer vistazo. Así que comenzamos con el Magic Thunder, si os parece bien. Y bueno, el primer partido de la semana, pues lo sacaron con solvencia los Thunder, ganando 86-102. Pusieron el 7-0 en la, bueno, pues en la conferencia en este caso. Y la verdad que, bueno, el partido, por desgracia, no estaba Paolo Banchero. Me hubiera gustado que hubiera estado Paolo Banchero, pero bueno, sigue lesionado y a ver, ojalá que se recupere lo antes posible y lo mejor posible. Pero así por comentar un poquito por encima, fue un partido que a mí me gustó mucho ver a Jalen Sachs. En líneas generales de Orlando me gustó muchísimo ver a Jalen Sachs. Me hubiera gustado ver muchísimo más, por ejemplo, a Jonathan Isaac, que es un jugador que me gusta mucho. Y ya el resto de jugadores, bueno, tampoco a lo mejor decir un poquito de Franz Wagner. Me gustó algunas cosillas que hacía Tristan da Silva, que creo que es rookie si no me equivoco. Y me gustó la verdad. Y luego ya de Oklahoma, bueno, lo que nos vamos a ir con Oklahoma directamente es a hablar un poco de los jugadores. Fue un partido muy completo en líneas generales. Con 21 puntos de Shea, con 23 puntos de Jalen Williams, con 14 puntos de Chet Holmgren, con 13 puntitos de Isaiah Joe, con 11 puntos de Aaron Wiggins. Y así por comentar un poco por encima, más específico las estadísticas de cada jugador, Shea pues tuvo un 21-9, 21 puntos, 9 asistencias y 6 rebotes, con 1 de 3 en triples, 3 de 7 en triples para Jalen Williams con 23 puntos y ya un poquito más. Aunque bueno, 3 robos. La verdad que el equipo sigue, en línea general, sigue defendiendo muy bien, sigue abriendo muchísimo los espacios, sigue cortando muchas líneas de pase. Y la verdad que eso gusta de ver realmente cuando estás viendo un partido de ellos, independientemente de que ganen o pierdan. Y también comentar, pues, Chet Holmgren, que tuvo un partido de 14 puntos, 9 rebotes, 2 tapones y bueno, 50% en tiros de 3, pero uno de 2 nada más. Y el que sí tuvo otro partido muy interesante fue Isaiah Joe con 13 puntos, 4 rebotes y 3 de 6 en triple. Así que ese partido pues se saldó con victoria. En principio era un partido que deberían de sacarlo bien los Thunder. Y así sucedió. Ya nos vamos al partido del miércoles, partido que termina 122-124 a favor de Denver. Y bueno, la verdad que yo el partido viéndolo al día siguiente, yo tenía en todo momento la sensación de que el partido se podía ir en principio para Thunder, pero luego sobre todo en el tercer cuarto, que tuvo un parcial Denver de 29-40, 29-40 a favor. Y bueno, fue un partido muy, muy, muy intenso. Fue un partido muy intenso, sobre todo en el tercer cuarto supieron sacar mucha casta los Nuggets con jugadores como Christian Brown, Peyton Watson, Julian Strother, Nagy incluso, aunque jugó poco, pero también aportó a nivel defensivo. Además, la rotación que lo estoy viendo en Basketball Reference fue una rotación de 8 jugadores. Realmente una rotación de 8 jugadores para lo que es temporada regular es una locura. No jugó ni Trey Alexander, Spencer Jones, ni DeAndre Jordan, ni Jalen Pickett, ni Dario Saric. Y bueno, vamos a comentar un poco vamos a comentar primero, en este caso los Thunder, que son el equipo visitante.
Y bueno, este partido también fue... Sí, este sí fue visitante, me acuerdo. Vale, vamos a comentar un poco. Por ejemplo, Shea hizo 28 puntos, 6 asistencias, pero claro, 28 puntos, 6 asistencias, pero 0 de 3 en triples y 8 pérdidas. 8 pérdidas, eso influye a lo largo del partido. Ahora vamos a comentar también el tema del rebote, ¿vale? Por ejemplo, en este partido el tema del rebote se ve muy claro, porque es verdad que el rebote ofensivo es el mismo, pero por ejemplo, en rebotes totales, Denver tiene 55 y Oklahoma tiene 47. Sigue fallándole muchísimo el rebote y siguen sufriendo bastante en el rebote, y realmente los dos partidos que han perdido, gran parte no digo de la culpa, ¿no? Pero gran parte de esa posibilidad más grande cada vez de perder el partido era por la pérdida de los rebotes y de no cerrarlos y de no tener el box out correctos y demás. Bueno, Shea, como lo hemos dicho, 28 puntos, 6 asistencias, 0 de 3 en triples y 8 pérdidas. La verdad que un partido regulero en cuanto a eficiencia con el balón y a seguridad con el balón de Shea. Jalen Williams, un partido de 29 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Jalen Williams sí que estuvo bastante mejor, con 4 de 8 en triples además. Jalen Williams, de hecho, en el último cuarto es cuando empezó a meterle caña y a recuperar un poco ese terreno que estaban perdiendo y que estaba ganando no solo Nuggets, sino el propio pabellón, el propio... Iba a decirle el Pepsi Center, ¿sabes? Se llamaba antes así. Es que se me ha ido ahora mismo el nombre de cómo se llama. Pero bueno. El Chet Holmgren con 15 puntos, Lu Dort con 11 puntos y Isaiah Joe con 11 puntos, que salió otra vez de titular. Buen partido de Isaiah Joe en cuanto al acierto en el triple, 3 de 5 en triples, así que bastante bien en ese sentido, con además un partido bastante completo de Lu Dort, con 11 puntos, 3 robos y 2 tapones, así que mola. Y en el banquillo, el que aportó más con diferencia, pues Aaron Wiggins, que siempre está aportando. Aaron Wiggins 2 de 4 en triples, con 13 puntitos. Aaron Wiggins no falla. Aaron Wiggins me está encantando esta temporada al inicio, brutal. Así que muy, muy, muy bien en ese sentido. Por parte de Nuggets, comentar sobre todo principalmente el partido de Russell Westbrook, que hizo 29 puntos, 6 asistencias, 6 rebotes y 3 de 4 en triples. O sea, bárbaro, sinceramente. Y también comentar un poquito, por ejemplo, Christian Braun, 24 puntos, que es un tío que además 4 de 8 en triples, con 8 rebotes, perdón, y 2 robos. Es un tío que aporta muchísimo. La intensidad que tiene Christian Braun, creo que es un jugador que ojalá que no lo deje escapar de Denver, porque ya realmente es que entonces Nikola Jokic se va a quedar vacío prácticamente. Pero bueno, así por decir, ¿no? Nikola Jokic, un partido de 23 puntos, ¿vale? O sea, 23 puntos, 16 asistencias y 20 rebotes. Bueno, no está mal. No está mal el partido del Joker. No está mal el partido del Joker. Siguiente partido. Bueno, a ver, este partido ya digo, era un partido complicado. Era un partido complicado, era el típico partido que estás jugando fuera, que sabes que te puede venir el momento chungo y al final pues tira mucho el público y sobre todo tira mucho que un tío como Russell Westbrook, que normalmente no te va a meter 29 puntos, pues te meta 29 puntos y encima de todo el equipo acompañe. 4 jugadores en Nuggets por encima de 20 puntos, eso es complicado de superar. Eso es complicado de superar, y a pesar de que prácticamente 2 jugadores de los Thunder llegaron a 30 puntos, 28 y 29 puntos entre Shea y Jalen Williams respectivamente. Pero bueno, después de la primera derrota de la temporada, bueno, no se abren las alarmas ni muchísimo menos, simplemente pues una derrota, y va a haber más derrotas y no pasa nada. El equipo creo que está en una muy buena dinámica, le faltan jugadores, le falta de hecho un jugador muy importante como es Hartenstein. Esto ya lo digo para el último partido que vamos a ver, pero en el primer cuarto del Warriors Thunder se pegó un golpetazo bastante fuerte en la cadera derecha, Chet Holmgren, y ya no volvió a jugar en todo el partido. No sé si tiene algo, sinceramente no sé si tiene algo, no le he echado un vistazo, lo vamos a ver aquí ahora mismo en vivo y en directo. Creo que no ha salido todavía nada. Igualmente lo voy a buscar aquí en directo, porque creo que lo mejor es asegurarnos de que no tiene nada. Vamos a ver. Un segundín. Vale, vamos a dejarlo. Ahora lo hablamos.
Seguimos con Houston Rockets y Oklahoma City Thunder. Partido que sí, nos lo volvemos a llevar, 107-126. Y bueno, pues aquí en este caso lo que nos vamos a encontrar es con un partido que fue bastante más fácil, entre comillas. En el segundo cuarto nos escapamos 20-44 de parcial y luego ya pues más o menos, entre comillas, vivimos de las rentas de lo que sacamos de ventaja, esos 24 puntos de diferencia en el segundo cuarto. Comentar un poco de Houston, por ejemplo, Jalen Green, me gustó bastante Jalen Green, aunque fue un partido, por así decirlo, regulero de Houston. Creo que ha tenido partidos muchísimo mejores, aunque también hay que decir que Houston es un equipo que para lo joven que es y para la poca experiencia que tiene, me gusta mucho, me gusta muchísimo, ¿vale? Entonces es un partido que fue complicado para Houston, pero bueno, en este caso nos vamos a quedar, como no, hablando del partido de los Thunder y bueno, es que aquí lo que vamos a decir directamente es que dos jugadores llegaron a 29 puntos, como son Chet Holmgren y Shai Gilgeous-Alexander. Chet Holmgren haciendo 29 puntos, 3 tapones y 5 rebotes con 4 de 6 en triples, y Shai 29 puntos, 4 asistencias, 5 rebotes y 1 de 2 en triples. También acompañando desde el banquillo 3 jugadores con más de 10 puntos, con 10 o más puntos, como son Isaiah Joe, Jay Mitchell y Alex Caruso con 14, 12 y 10 puntos. Ya que estoy aquí y lo digo, pues a Jay Mitchell me está gustando mucho el inicio de temporada que está teniendo. Creo que está aportando muchísimo. Creo que es un jugador que los minutos que va a necesitar ahora, que Oklahoma va a necesitar minutos a lo largo de la temporada de jugadores como Jay Mitchell, Dillon Jones, Ousmane Dieng, quizás Malevy Lions un poquito menos, pero ellos tres sobre todo van a tener que aportar mucho, y si va habiendo lesiones, pues más todavía. Y bueno, el último partido que nos queda por comentar es el Warriors Thunder, de nuevo otra derrota. Segunda derrota de la semana, 2-2 como digo de récord, partido que perdemos 127-116, al final menos 11 y bueno, nos hemos enfrentado a un equipo que es muy bueno, o sea, realmente un equipo que ha empezado muy bien la temporada, un equipo que tiene una cohesión altísima, un equipo que tiene a uno de los mejores jugadores de la historia como es Stephen Curry, a uno de los jugadores más pesados de la historia como es Draymond Green, a uno de los mejores entrenadores de la historia como es Steve Kerr y probablemente a la franquicia de los últimos años más exitosa y con más rédito que tiene. Entonces, creo que es un equipo que está montado muy bien. Creo que es un equipo que está montado muy correcto, sabiendo perfectamente cuáles eran los puntos débiles y los puntos fuertes, sabiendo que tienes a un jugador como Stephen Curry que lo que abarca en ataque es máximo y en defensa es un jugador que aporta mucho más de lo que la propia estadística diría. Y bueno, pues vamos a comentar, por supuesto, el equipo que ha ganado primero, como es Stephen Curry, que se hace 36 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes y 7 de 13 en triple. Eso son 53,8% de acierto. Una auténtica barbaridad. Además, te mete en el último, creo que minuto y medio, mete un triple que ya automáticamente, bueno, minuto y medio, a lo mejor 2 minutos, que ya automáticamente quita todas las esperanzas de los Thunder de poder intentar empatar o ganar el partido. Además haciendo la celebración esta maravillosa de Night Night, de buenas noches, y la verdad que muy buen partido de Curry, muy buen partido también de jugadores como por ejemplo de Anthony Melton, como Kuminga también. Esta vez saliendo del banquillo un poquito menos interesante Buddy Hield, pero Kyle Anderson sí que jugó, a mí me gustó mucho cómo jugó, a mí Kyle Anderson me gusta muchísimo como jugador. Moses Moody, Gary Payton, creo que tiene un equipo muy completo. Creo que tiene un equipo que sobre todo lo que influye mucho es el entrenador. El entrenador al final puede tener años reguleros, Steve Kerr, pero cuando un entrenador es bueno, se nota. Y por decir otro jugador, por ejemplo, de Anthony Melton, tuvo un partido de 19 puntos, 3 robos, 10 rebotes y 5 de 8 en triples. Otro jugador que a mí me encanta. Y aquí volvemos a lo mismo. Oklahoma pierde el rebote 46-41 contra Warriors. Un equipo que no es muy alto, o sea, no es mucho más alto en principio que los Thunder, pero pierde el partido y bueno, la verdad que es un poquito caca en ese sentido. Pero bueno. Y por la parte que nos toca de Thunder, hablando del partido, bueno, lo primero de todo que hay que comentar
es que ya salió la noticia en este caso de Chet Holmgren, de la lesión, una lesión de la cresta ilíaca derecha, ¿vale? Creo una fractura, mejor dicho, de la cresta ilíaca derecha, en la parte superior del hueso ilíaco, en la pelvis. Y bueno, ahora mismo lo que sale aquí en The Oklahoma es que se espera que vuelva esta temporada, gracias, y el protocolo de RTP, de Return to Play, será provisto dentro de 8 a 10 semanas. Esto está jodido. Esto está jodido porque ya el equipo tiene problemas en la posición de pivot, y ahora perder a Chet es una putada gorda. Es una putada gorda porque es un jugador que estaba aportando mucho, es un jugador que ha empezado la temporada, bajo mi punto de vista, mucho mejor que la anterior, mucho más agresivo, con mucho mejor acierto, y es una putada gorda. Es una putada gorda. Así que la máxima de las recuperaciones posible para Chet, que se recupere lo mejor posible, y nada, que ojalá que lo veamos lo más pronto posible, porque es que van a ser 2 meses y medio sin él, y ya estamos hablando de que nos vamos a febrero, probablemente. Entonces, bueno, pues mucho ánimo para Chet, sé que no me está escuchando, pero bueno, muchísimo ánimo. Y ahora pues van a tener que otros jugadores. Next man up, como se suele decir, y ahora va a tener minutos de Ousmane Dieng. Cuidado con Ousmane Dieng, que va a tener minutos, y a mí me está gustando mucho el inicio de temporada, y cuando tenga más minutos Ousmane Dieng va a meter más triples, ¿eh? Y es probable que Ousmane Dieng tenga mejor muñeca de la que tiene, o sea, mejor muñeca de la que creemos que tiene. Para terminar esta parte, ¿no?, de la derrota de Thunder ante Warriors en casa, comentar el partido de Shea, 24 puntos, también 4 pérdidas, tuvo un partido regulero de pérdidas, 0 de 2 en triples otra vez. Jalen Williams con 20 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes y también 0 de 2 en triples. Con 3 de 8 en triples tenemos a Ludor y 16 puntos, también 6 rebotes y 3 asistencias, con un tapón y un robo. Y ya el resto de jugadores pues aportando desde el banquillo, como no, Cason Wallace, Isaiah Joe Cason Wallace y Isaiah Joe con 16 y 10 puntos respectivamente, con 2 de 2 en triples Cason y con 3 de 6 en triples Joe. Y otra vez otro partido bueno de AJ Mitchell, 12 puntos, con eso sí, 0 de 1 en triples, pero 12 puntos en los cuales sobre todo el equipo empezó a remontar. El equipo empezó a remontar el más 30 que tuvo en la parte final del tercer cuarto, porque los parciales aquí lo vamos a decir, ¿eh? El parcial del primer cuarto fue 26-33 a favor de Oklahoma, el del segundo cuarto fue 39-25 a favor de Warriors, el tercer cuarto mastodóntico 42-21 a favor de Warriors más 21, y el último cuarto 20-37 a favor de Oklahoma. A pesar de ese más 17 en el último cuarto, pues no le dio, y al final se llevó la victoria por más 11 Warriors. Entonces, bueno, eso sí, comentar que el equipo respondió muy bien cuando estaban abajo, cuando estaban 30 abajo. Y yo incluso hubiera dejado unos minutillos más a los suplentes, que fueron los que sacaron el partido hacia adelante. Jugadores como Dillon Jones, como Jay Mitchell, incluso como Alex Caruso, que estaba jugando en esa unidad, Ousmane Dieng, y ya estaban turnando entre Cason Wallace y Isaiah Joe. Aaron Wiggins también, pero sobre todo Cason Wallace y Isaiah Joe. Y la verdad que muy bien, muy bien. Y bueno, ahora vámonos a la parte del programa en la que quería comentar 2 temas que me parecen interesantes, que están, sobre todo uno de ellos está bastante de actualidad. El primero es sobre los Milwaukee Bucks y el segundo es sobre Brooklyn Nets. Vamos a quedarnos primero con los Bucks porque hay que comentar ciertas cosillas que me parece interesante. Creo que ahora es un momento llamativo para hablar sobre ellos un poco, por cómo han empezado la temporada, por cómo se está viendo el equipo, por cómo la sensación que dan en los partidos. Así que vamos a hablar un poco de lo que tengo aquí apuntado y algunas pequeñas pinceladas sobre lo que creo que podría ser la temporada de los Bucks de aquí a, vamos a poner, 2-3 meses antes del trade deadline, y luego ya pues para la temporada que viene. De todas formas, como final de esta parte que hablamos de los Bucks, he pillado en Fanspo, una página web, fanspo.com, una página web en la que se pueden hacer trades. Vamos a ver algunos y a analizar un poquito si podrían ser interesantes o no. Como ya sabéis, la grandísima mayoría de vosotros, hace 4 años ya que los Bucks ganaron el anillo, en 2021 en la final contra Phoenix Suns.
Y era un equipo bueno, que para esa regular, digo para regular Simpson porque luego la rotación se acorta un poco, bueno, se acorta bastante en playoffs. Entonces, para regular tenían a Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Donte DiVincenzo, Brook López, Pat Connaughton, Bobby Portis y Bryn Forbes, principalmente como jugadores de tanto el quinteto titular como los jugadores de rotación. Los Bucks actualmente tienen a Damian Lillard, tienen a Giannis de nuevo, siguen teniendo a Giannis, siguen teniendo a Brook López, añadieron a Taurean Prince y a Gary Trent Jr., tienen a Bobby Portis, mantienen a Pat Connaughton, Andre Jackson Jr., AJ Green, añaden también a Delon Wright y Chris Middleton, que ahora mismo está lesionado, entonces no cuenta, ¿vale? Entonces, a priori, se podría decir que el equipo que rodea a Giannis, pues es un equipo que le favorece, ¿no? Un equipo de tiradores y encima se añade a la ecuación uno de los jugadores con mayor gravedad ofensiva en la historia de la liga, como es Damian Lillard, un jugador que tiene un rango de tiro prácticamente ilimitado y además un jugador que el clutch que aporta al equipo es elevadísimo y en algunos momentos, sobre todo de finales de partido, que le costaba mucho a los Bucks cerrar partidos por cómo cerraban, valga la redundancia, las defensas ante acometidas de cara al aro de Giannis. Entonces, bueno, es un poco... Bueno, se hizo, ¿no? Por eso principalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la realidad es otra bien diferente, porque nos encontramos a jugadores que por edad no están tan frescos como en 2021. Véase Chris Middleton, que actualmente lesionado, como he dicho antes. El bajón de rendimiento es alto, sobre todo en Brook López. También Pat Connaughton es un jugador que la aportación que tenía antaño ya no la tiene tanto y era un jugador de mucha estadística avanzada, de una defensa muy, muy sólida durante todos los minutos que jugaban los partidos. Y bueno, hay varios que su implicación defensiva, como digo, y a esfuerzo es baja o nula. Aquí ya añadimos a Damian Lillard como una baza ofensiva brutal, pero a nivel defensivo es muy, muy problemático. De hecho, el año pasado estaba Malik Beasley y tengo trabajo en el quinteto a los dos guards, que eran Damian y Malik, y no defendían prácticamente nada. Entonces, hasta cierto punto se ve cierto quemazón dentro de la propia franquicia y ya viendo quemado todas las balas de ese anillo. Y yo esto ya es a colación personal. Para mí Doc Rivers lleva ya bastantes años viviendo de las rentas de ese anillo que ganó en Boston en 2008 y de esos años muy buenos que tuvo en Clippers. No me parece un mal entrenador, pero actualmente ya no me parece un entrenador que esté adaptado a lo que pide la NBA. Creo que hay entrenadores que tienen la capacidad de indagar muchísimo más, de conocerse muchísimo más cómo son las tendencias a día de hoy en la liga. Y luego, de hecho, cuando hablemos de Brooklyn, tiene mucho que ver lo que hace, por ejemplo, Jordi Fernández. Y creo que lo más seguro es que le quede muy poco a Doc Rivers. Si ahora mismo van 2-7, la probabilidad de que se pongan, no sé, me lo invento, ¿vale? Pero 4-20 o 5-20, yo la veo. Y si esa probabilidad existe, o sea, si eso ocurre, Doc Rivers no va a aguantar y van a tener que buscar soluciones. También digo, cualquier entrenador que venga ahora mismo, tal y como está construida la plantilla, le va a costar muchísimo hacer algo porque el equipo necesita un cambio grande. Necesita un cambio grande y creo que eso es ya plantearse decisiones claras, porque Damian Lillard ahora mismo no se puede ir. Y Giannis en principio no se va a querer ir. Pero claro, si ya tienes a Brook López, que el valor de mercado de Brook no es el mismo, el de Pat Connaughton igual, a lo mejor Bobby Portis te mantiene un poco el valor de mercado. ¿Cuánta gente va a querer a Chris Middleton? ¿Qué puedes hacer? ¿Un pack con Delon Wright, Taurean Prince y Gary Trent Jr. con los recién fichados? A algún equipo puede que le interese a Andre Jackson Jr., pero realmente es un equipo que tiene ahora mismo un problema gordo en cuanto a qué hacen, porque claro, ganan el anillo y en los playoffs siguientes pierden contra Boston. Y bueno, deciden hacer el cambio de, oye, no, vamos a quedarnos con Damian Lillard, vamos a buscar a un jugador diferencial en ataque, pero lo que aportaba Jrue Holiday, que en ataque no aportaba tanto, como es lógico, como Damian Lillard, pero lo que aportaba en defensa, lo que aportaba en cuanto a sistema y lo que aportaba también, no solo en cosas tan tangibles, sino en cosas más intangibles, como esa intensidad que eres capaz de inculcarle a tus compañeros porque tú estás en cancha,
Eso no te lo dan otros jugadores. Y eso en el equipo de 2021 no solo te lo daba Ru, sino que también te lo daba Dante DiVincenzo, sino que también te lo daba el Brook López de 2021, te lo daba la garra de Pat Connaughton, te lo daba la guerra, el punto honor y a veces la locura de Bobby Portis con esos ojos. Entonces, es complicado. Es muy complicado a día de hoy plantearse cómo pueden solucionar los Bucks los problemas. Entonces, como yo no tengo ahora mismo una idea clara de qué jugadores qué jugadores podrían traspasarse de los Bucks, sí, pero qué jugadores de la liga o qué equipos de la liga estarían interesados en hacer cambios con los Bucks, nos metemos en Fanspo, que hay aquí una parte espectacular de comunidad y vamos a ir viendo unos cuantos traspasos que hay porque algunos me parecen bastante interesantes y podemos ir diciendo si puede ser interesante que ocurra o no, ¿vale? Entonces, el primer traspaso que tenemos aquí es un traspaso a 4 bandas entre Miami Heat, Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers y Utah Jazz. Y el traspaso queda así. A Miami se van Giannis, Bobby Portis y Pat Connaughton. A Bucks, en este caso desde Utah, viene Lauri Markkanen. Y llegan Bam Adebayo de Miami, Robert Williams y Matisse Thybulle de Portland y la primera ronda de 2021, de 2029 y de 2031 de Miami. Los Bucks se llevan, para decirlo ahora, a Lauri Markkanen, Bam Adebayo, Robert Williams y Matisse Thybulle. Esto de mí ya no me cuadra, ¿vale? Pero bueno. Portland Trail Blazers se lleva a Brook López, o sea, está básicamente desarmando por completo el equipo. Este traspaso es una mierda. Este traspaso lo quito directamente, no lo contamos. Vale. Aquí, este traspaso me parece una locura. De hecho, este traspaso es con Oklahoma, así que lo voy a comentar simplemente por el hecho de que es Oklahoma, ¿vale? Traspaso a 5 bandas, entre Bucks, Thunder, Pelicans, Heat y Spurs. Vamos a ir de menos a más. Los Spurs se llevan a Brandon Ingram de Pelicans, los Heat se llevan a Damian Lillard de Milwaukee, los Pelicans se llevan a Brook López y Bobby Portis de Milwaukee, los Thunder reciben a Giannis Antetokounmpo, pero los Bucks reciben a Isaiah Hartenstein, que no se puede porque está recently signed, o sea que nada, fuera, recién firmado. Tyler Herro de Miami y Duncan Robinson de Miami, los dos. Keldon Johnson y Trey Jones de San Antonio. De Oklahoma, Ousmane Dieng y Jalen Williams, eso lo dudo muchísimo que ocurra. Sissoko de Spurs y Larson de Miami. Y ya viene aquí la locura. Primera ronda de 2025 de Oklahoma vía Miami. Primera ronda de 2025 de San Antonio vía Charlotte. Primera ronda de 2025 de Oklahoma vía Filadelfia. Primera ronda de 2026 de Pelicans con los derechos de swap de Milwaukee. Primera ronda de 2027 de Oklahoma vía Denver. Primera ronda de 2028 de Oklahoma y primera ronda de 2029 de Miami. Este traspaso es absurdo. No tiene sentido realmente. O sea, a nivel de... no sé, o sea, el único equipo que veo que se podría llevar algo relativamente gratis y tampoco estoy muy seguro de ello, quizás Pelicans, pero bueno, Pelicans quizás sí bastante porque Pelicans se lleva a Brook López y Bobby Portis que le pueden dar bastante intensidad y sobre todo, pero bueno, que tampoco lo veo realmente. Y que se lleven los Spurs a Brandon Ingram no está mal, porque dan solo a un jugador y a 3 jugadores, pero Keldon Johnson yo creo que no lo dan, y Trey Jones igual, pero sobre todo Keldon Johnson. Siguiente, otro traspaso a 5 bandas, madre mía, este traspaso casi aquí ni lo puedo ver. Este traspaso es entre Houston Rockets, Lakers, Bucks, Pelicans y Trail Blazers. Este traspaso es una locura, así que este traspaso es que ni lo voy a comentar, porque se llevan los Rockets a Brandon Ingram, los Lakers se llevan a Jeremy Grant, Anthony Simons y Duop Reath. Los Lakers se llevan todo de Portland. Jeremy Grant, Anthony Simons, Duop Reath y la primera ronda del 28 y del 30 de Portland. No la veo esta, sinceramente. La estoy viendo yo y no la veo, así que esta no la voy a comentar. Y además que son muy, muy largas. Primera que podemos comentar entre Warriors, que es uno de los sitios en los que se está comentando que hay mucha probabilidad de que dé el bombazo Warriors por cómo ha empezado la temporada y podría ocurrir. De todas formas la veo muy, muy gorda, pero bueno. Los Warriors se llevan a Giannis Antetokounmpo, la primera ronda de 2026 de Milwaukee con los que mantienen los derechos a swap, o sea que los derechos a swap los mantiene Pelicans, la primera ronda de 2028 igual,
O sea, la de 2026 y la de 2028 es lo mismo, con los derechos pero en este caso, en la del 28, los derechos de swaps los guarda Portland. Y en la de 2030, los mismos derechos que guarda de swap Portland, ¿vale? Eso es lo que se llevaría Warriors. Principalmente Giannis y futuro de Milwaukee, que a saber el futuro de Milwaukee cómo sería. Vamos a comentar el otro equipo, que es un traspaso a 3 bandas, Warriors, Bucks y Wizards. Los Wizards se llevan a Pat Connaughton y MarJon Bouchon. Y la segunda ronda de 2026 de Warriors vía Atlanta y la segunda ronda de 2028 vía Atlanta también de Warriors. Y los Bucks que reciben, pues reciben a Andrew Wiggins, Gary Payton II, Kevon Looney, Jonathan Kuminga, y aquí viene el acabose. Esto no lo puedo hacer porque no se pueden hacer primeras rondas consecutivas. La primera ronda, todo esto de Warriors, ¿vale? Menos la primera ronda de 2030 de Washington, pero es vía Warriors, o sea que todo es Warriors. La primera ronda de 2025, 26, 27, 28, 29 y 31. Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido y realmente estás dando a jugadores como por ejemplo Gary Payton II y Jonathan Kuminga que no puedes dar tanto. Además que no se puede este fichaje, pero bueno. Siguiente, a ver si hay alguno que encontramos con un poco más de cuerpo y de lógica, ¿vale? Lo veo complicado, pero bueno. Siguiente, Miami, Bucks, Portland y Utah Jazz, otro traspaso a 4 bandas. Los Miami Heat se llevan a Giannis, a Bobby Portis y a Pat Connaughton. Los Bucks se llevan a Lauri Markkanen. Bueno, esta es la misma de antes. Esta es la misma de antes, así que está fuera. Los Jazz se llevarían a Taylor Hero, tal. Bueno, nada, fuera. Traspaso a 3 bandas entre Rockets, Bucks y Suns. Los Rockets se llevan a Devin Booker, Bobby Portis y Pat Connaughton. Los Milwaukee Bucks se llevan a Fred VanVleet, Jalen Green, Amen Thompson y primera ronda de 2025-2027, otra de 2027 con los swap rights de Brooklyn. Todo esto de Rockets, ¿vale? Los Bucks. La primera ronda de 2029, la primera ronda de 2029 también, la primera ronda de 2031 de Phoenix, la primera ronda de 2031 de Rockets, y los Suns solo se llevan a Giannis. Los Suns solo se llevan a Giannis, pero dan a una primera ronda de 2031 y Devin Booker. No lo veo, pero bueno, no lo veo. Porque los Rockets se llevan cosas, pero se llevan principalmente además, bueno, no lo sé, esta no la veo realmente. Creo que no voy a ver ninguna, ya lo aviso, pero bueno. Otra vez los Bucks se llevan aquí en un traspaso a 3 bandas entre Pacers, Bucks y Blazers, a Robert Williams, Matty Sybul y Duo Breath y Tristan Newton de Pacers. Los Pacers se llevarían a Bobby Portis en la primera ronda de 2031 de Milwaukee. Y Portland se llevaría a Pat Connaughton, Jarius Walker, AJ Johnson y MarJon Bouchon. Jarius Walker de Pacers. Bueno, pero es que realmente yo no creo que quieran Robert Williams, y menos con la lesión, y a saber si puede volver. Y esto, a ver, es verdad que das a Bobby Portis. Yo, sinceramente, aquí darme a Robert Williams, que no sé cómo va a ser, Matty Sybul, que ya es bastante peor jugador de lo que fue en su año bueno de Filadelfia, yo no lo veo realmente. Y además también pierdes a Pat Connaughton por el otro lado y futuro con AJ Johnson, así que no, este no lo veo. Vámonos al siguiente que tenemos aquí, otro traspaso a 5 bandas entre Bucks, Pelicans, Nets, Cavs y Nuggets. Este puede tener interés por tema de entrar Nets. Y aquí este es un traspaso en el que se va a ir principalmente, bueno, de Bucks se va principalmente en Middleton, ¿vale? Los Bucks reciben a Michael Porter Jr. de Denver, Jarrett Allen y George Niang de Cleveland y de, ¿cómo se llama este chico? De Iron Sharp de Brooklyn, ¿vale? Eso recibirían Bucks. ¿Qué reciben Pelicans? Reciben a Darius Garland. Bueno, esto ya por lo pronto no va a ocurrir porque estás quitando prácticamente la grandísima parte de la plantilla de Cavs y ahora mismo los Cavs no van a hacer ningún movimiento. Los Pelicans reciben a Darius Garland y Caris LeVert de Cavs y Bobby Portis de Milwaukee. ¿Qué recibe Brooklyn? Brooklyn recibe a Middleton, a Najee Holmes de Nuggets y este que no sé quién es, Chris Livingston de Milwaukee. Y bueno, aquí segunda ronda y una primera ronda del 2031 de Denver. Esta no la veo, pero no por nada, sino porque está Cavs y Cavs realmente no va a hacer este tipo de fichaje. Pero bueno, este tipo de traspasos. Este sí puede tener un poquito más de lógica, aunque hay un montón de primeras rondas implicadas y demás. Pero bueno, tiene algo más de sentido porque es un traspaso a 3 bandas entre Milwaukee, Portland y Brooklyn. Y en este caso, Brooklyn se llevaría a Giannis, ¿vale? Y Portland se llevaría a Chris Middleton. ¿Qué se lleva Bucks? Se llevan, esto tiene mucha gracia, pero bueno, esto sería para hacer básicamente una reconstrucción, casi por así decirlo, ¿vale? O casi o sin el casi.
¿Qué se lleva Bucks? Se lleva a Ben Simmons de Brooklyn, a DeAndre Ayton y Jeremy Grant de Portland, y se lleva a Day'Ron Sharpe de Brooklyn también. Y luego aquí viene la primera ronda de 2025 de Brooklyn vía Milwaukee, la primera ronda de 2028 de Brooklyn, la primera ronda de 2028, otra primera ronda de 2028 de Brooklyn, la primera ronda de 2029 de Brooklyn vía Nueva York y la primera ronda de Brooklyn de 2030. Portland, que se lleva a Chris Middleton y Brook López de Milwaukee y Bojan Bogdanovic y Dorian Finney-Smith de Brooklyn. La primera ronda de 2025 de Brooklyn, la del 27 también, la del 28 con los Swap Rights de New York y la del 29 vía Houston, Dallas o Phoenix. ¿Y Brooklyn qué se lleva? Pues Brooklyn se lleva nada más y nada menos. Esto para Brooklyn sería una locura, también te digo. Yo no creo que esto ocurra ni de coña, pero esto sería un bombazo gordísimo, porque significa que Milwaukee va a hacer reconstrucción. Este por ahora es el único que me llama la atención realmente, porque Bucks tira la temporada al garete, pero tiene sentido en el punto de reconstruir, de hacer algo, porque realmente el equipo está muy jodido, ¿vale? ¿Qué se lleva a Brooklyn? Brooklyn se lleva a Giannis, a Anthony Simons y a Pat Connaughton. Me gusta mucho la dupla de llevarse a Giannis y a Anthony Simons, y prácticamente, hombre, da cosas. Por ejemplo, yo quedé a Ben Simmons, pues con el pedazo de contrato que tiene, pues vamos, yo creo que le vitorean por el puente de Brooklyn a Ben Simmons al irse, y luego ya pues dar a Bojan Bogdanovic. Es interesante, es un jugador bastante interesante, y Dorian Finney-Smith, pues bueno, un jugador que también puede aportar bastante, pero claro, es que si te vienen Giannis, Anthony Simons y Pat Connaughton, el problema es eso, que das absolutamente todo tu futuro de nuevo, con todo lo que te ha costado recuperarlo. Pero bueno, esta por ahora es interesante, ¿vale? Y nos vamos a la última, que la última en este caso es otro traspaso a 4 bandas, que es entre Milwaukee, Pelicans, Spurs y Cavs. Como digo, Cavs yo no veo que hagan nada, lo voy a comentar porque es la última, pero esta no me cuadra tampoco. Los Bucks reciben a Keldon Johnson y Zach Collins de San Antonio, y ahora de Cavs reciben a Caris LeVert, Josh Niang y Ty Jerome, que por cierto, pues voy a comentarlo, Ty Jerome, cómo está jugando el inicio de temporada Ty Jerome. Qué pedazo de jugador, qué pedazo de tío tiene Cleveland. Seguimos. La primera ronda de 2026 de Pelicans y la primera ronda de 2027 de Pelicans. Las dos son de Milwaukee, pero la primera de 2026 con los swap rights de Milwaukee, perdón. Y la primera ronda de 2031 de Cleveland. Los Pelicans reciben a Brook López y Bobby Portis. San Antonio Spurs recibe a Brandon Ingram de Pelicans. Y los Cavs reciben a Chris Middleton. Yo realmente, a ver, es verdad que no das tanto, pero no sé yo si los Cavs querrían a Middleton. Entonces, bueno, la veo un poco con pinzas. De todas formas, no está mal del todo, ¿vale? Terminados los Bucks, ya iremos hablando poquito a poco durante la temporada, cómo va ocurriendo todo lo que tiene pinta de que puede pasar con la plantilla. Habrá que verlo, no sabemos realmente qué puede ocurrir, pero bueno. Y ahora me gustaría comentar la parte de los Brooklyn Nets, que he estado viendo bueno, ayer domingo vi el partido de Brooklyn contra los Cavs, que siguen los Cavs ganando 11-0, bárbaro. Ya hablaremos otra semana de los Cavs, no va a ser esta la semana en la que vamos a hablar de los Cavs, pero bueno. Y quería comentar unas cositas sobre los Brooklyn Nets. Es que lo primero que me sorprendió ayer, ya he visto algún partido que otro de Brooklyn, además es un equipo que suele coincidir bastante con horas buenas aquí en España, así que he visto ya algunos partidos, así de refilón más que completos, pero el de ayer sí lo vi completo y me gustó bastante. Y es que los Nets no son tan malos, ni como ellos mismos, yo creo que ellos mismos se creen malos, pero es que ni ellos mismos se creen que son tan malos. Entonces, para mí, los Nets no son tan malos. ¿Por qué? Porque grandísima parte de la culpa la tiene Jordi Fernández, con la máxima implicación al proyecto, el hambre que le precedía a ser head coach en la NBA después de tantos años en la misma. Y por supuesto no me voy a atrever a decir que son un buen equipo, ni muchísimo menos, porque pero después de tantos años empiezan a recuperar, empiezan a controlar su futuro, empiezan a saber lo que pueden hacer y que no. Y eso les va a permitir hacer ciertas cosas, les va a permitir, depende de la suerte que tengan también en el draft del año que viene, si llega el bicharraco de Cooper Flagg, que ya hablaremos, ya habrá tiempo a lo largo de la temporada, incluso cuando termine la temporada del año que viene, de hablar de jugadores que pueden llegar vía draft, porque recordamos que nuestros Thunder tienen todavía muchísimas rondas y no sabemos realmente si las van a mover o no.
Y claro, yo lo que me gusta de Brooklyn que estoy viendo es que el equipo realmente parece como un equipo de pegotes, ¿vale? O sea, tienes ahí a Dennis Schroeder, que está jugando como no ha jugado en su vida, porque no le han dado tampoco la oportunidad. Está jugando, Dennis Schroeder está jugando como juega con Alemania, siendo un jugador súper importante, siendo un jugador que necesita muchísimo balón, pero que es capaz de saber cuándo tiene que pasarle y cuándo no, independientemente de que es verdad que es un jugador muy chupón, todo hay que decirlo, Dennis Schroeder es un jugador muy chupón, pero tienes eso, a Dennis Schroeder, tienes a Cam Thomas, tienes a Cam Johnson. eh, Cam Thomas me parece un jugador muy interesante. Ahora, no sé cómo de importante puede ser Cam Thomas, pero hay que decir que el traspaso que hicieron este verano con Nueva York, dando, bueno, dando a cambio a Michael Bridges por 5 rondas, me parece recuperar ese futuro y sobre todo recuperar ese sentimiento de decir, vale, esta franquicia sabemos que llama la atención. O sea, es una franquicia que llama la atención porque no son los Knicks, pero son los Nets. Y los Nets ya vienen de tener varios Big Three, los Nets ya vienen de atraer en la agencia libre a muchos jugadores. Es una ciudad, bueno, un barrio en el que se vive magnífico, se tiene que vivir magnífico, yo no tengo ni idea, pero se tiene que vivir magnífico. A nivel mediático es muy importante, a nivel también, eso seguro que cuenta, a nivel de horarios con Europa es lo más parecido que puedes tener a no tener que madrugar excesivamente, entonces también esos son, perdón, esos son también o posibles entradas a futuro, gente que te va a ver que no te vería si a lo mejor estuvieras a 9 horas de diferencia. Entonces, todas esas cosas para mí hacen que esta plantilla, depende de cómo lo haga, yo creo que el año que viene 100% lo que tienen que hacer como prioridad máxima, si no hacen ningún movimiento este año, es quitarse sí o sí, por favor, el contrato de Ben Simmons, o no renovarle de ninguna manera, bajo ningún concepto. Creo que Ben Simmons en este equipo ya ha prescrito, se podría decir. Y sobre todo, lo que me parece más interesante es ver que claramente Jordi Fernández está implantando un estilo de juego. Está empezando desde la defensa, se le nota mucho que sus inicios en esos Nuggets con Mike Malone eran mucho de defensa, de sistema, de bloqueo, de ayudarse, de deflections. Entonces, todas esas cosas van haciendo una química de plantilla, van haciendo una química de equipo, una química de franquicia, que cuando llega un jugador o cuando puede que llegue un jugador, eso es muy importante porque se facilita lo que quieres en vía draft, se facilita lo que quieres vía agencia libre a la hora de llamar la atención de ciertos agentes libres. Te facilita los traspasos porque realmente lo que tenían el año pasado estaba bien y no cambia prácticamente nada. Pero lo que cambia es que recuperas ese futuro, que lo vuelvo a decir otra vez, que soy muy pesado, pero recuperas ese futuro y eso te permite muchísima amplitud de opciones. Y creo que Brooklyn va a ser un equipo que si no hace un movimiento loco, a ver, para mí un movimiento loco, me gustaría ver a Giannis, esto me lo pregunto yo a mí mismo, me gustaría ver a Giannis en Brooklyn, no lo sé, pero creo que si Brooklyn ficha a Giannis, Brooklyn tiene que dar a varios jugadores, que a lo mejor no es tan importante a día de hoy, ¿vale? O sea, no es lo mismo dar jugadores Warriors, ¿no? Dar a Kuminga, dar a Gary Payton II, dar a Moses Moody, dar a estos jugadores que lo que te dan es esa profundidad que están haciendo que juegues tan bien, porque es así, a que llegue Brooklyn, te dé 5 rondas o 4 rondas o 3 rondas y 2 jugadores interesantes y a lo mejor que te dé incluso a Cam Thomas, porque no sé yo si Cam Thomas va a ser el jugador que puede llevar la franquicia a otro nivel. Yo ahora mismo no lo veo personalmente. A lo mejor me calla la boca este año incluso, pero lo veo un jugador de un calibre ofensivo muy, muy, muy alto. Pero no sé si realmente es lo que le serviría a Brooklyn de aquí a 3 4 años. Eso no lo sé y tampoco lo sabemos nosotros. Pero bueno, no sé. Realmente no sé si pueden, o sea, pueden hacer un fichaje gordo, pero no sé si Giannis querría irse a Brooklyn, no sé si Giannis, lo primero de todo, querría salir de Milwaukee. Digo Milwaukee porque hemos estado hablando de Milwaukee antes, ¿vale? Pero sobre todo eso, creo que
esa recuperación de su propio futuro, eso aporta muchísimo, ¿vale? Entonces, dejamos esta parte. Me ha parecido súper interesante, sobre todo hablar de Milwaukee. Ya hablaremos a lo largo de la temporada y, por supuesto, dependiendo del episodio en el que estemos, pues si ha ocurrido algo gordo con Milwaukee, pues lo vamos a comentar. Y os insto a que, aunque yo a veces en los partidos de la semana que coloco no pongo a Brooklyn, os insto a que si os apetece, echadle un vistazo a algún partido de Brooklyn, aunque no sea verlo entero, pero que veáis el primer y el último cuarto, o primero, como yo hago algunas veces porque los tengo que ver rápido, pues no tengo más tiempo, pero veo primer cuarto, paso a tercer cuarto mitad y veo mitad de tercer cuarto y último cuarto. Cositas así que te vayan adelantando el tiempo, o estar muy pendiente del partido y los tiros libres los quitas, parece que no, pero te vas quitando muchos minutos, y eso si quieres ver en un día varios partidos y tienes muchas cosas que hacer en el día, pues puedes ver esos 2-3 partidos a lo mejor. Y la verdad que eso, os recomiendo que veáis algún partido de Brooklyn. Pueden ser partidos a veces duros, también aviso. Son partidos en los que suelen ocurrir con muchísimas pérdidas de balón. Es un equipo que está todavía en ese proceso de aclimatación de nuevo entrenador, de nuevo sistema. Pero muy interesante, la verdad. Muy interesante. Y ya una vez que hemos hablado de todo lo que teníamos de contar de Milwaukee y de Brooklyn, que espero que os haya gustado muchísimo, porque me ha molado mucho prepararlo y me ha llamado muchísimo la atención hablar sobre esos traspasos un poco fantasmas de algunas personas en la comunidad de Fanspo. Nos vamos a hablar de los partidos que tienen los Thunder esta semana. Partidos que me parecen interesantes algunos, un poquito más otros, pero sobre todo es una semana muy gorda, porque prácticamente, menos el partido de Pelicans en el miércoles, el resto de partidos son partidazos increíbles que os insto a que por favor no os lo perdáis. Así que vamos allá. El lunes tenemos un Clippers-Oklahoma. Recuerdo que todos estos partidos son en casa, ¿vale? Oklahoma, los Thunder ahora mismo no salen de casa en los próximos 6 partidos, si no me equivoco, contando ya el del viernes en Houston y el de Warriors. O sea, esos 2 partidos que he dicho, más estos 4 que voy a comentar ahora, son los 6 partidos seguidos en casa. Pues eso, el lunes contra Clippers, el miércoles jugamos contra los Pelicans, que es el primer partido de la NBA Cup. El viernes se juega contra Phoenix, que en este caso también es el segundo partido de la NBA Cup. Y el domingo, ya no, creo que no es partido de NBA Cup, Dallas-Oklahoma, el rematch de las semis de conferencia oeste del año pasado. Muchísimas ganas de ver Phoenix, el partido contra Phoenix, aunque creo, si no me equivoco, que también se ha lesionado Kevin Durant, así que poco caca, pero bueno. El partido de Clippers de hoy mismo lunes me parece también interesante, me parece un partido que puede ser muy interesante, porque Clippers está jugando mucho mejor a priori de lo que muchos pensábamos, mejor solo con Harden que Harden más Kawhi. Y el partido del domingo, Dallas-Oklahoma, pues un partido que yo creo que va a ser brutal. Va a ser brutal porque Oklahoma le tiene ganas a Dallas y Dallas tiene que seguir demostrando cosas, porque este año no es el mismo equipo, a pesar de que ha añadido a Klay Thompson. Y para terminar, vamos a hablar de los partidos que vienen esta semana, porque es que hay una locura de partidos. Así que esta semana, menos el jueves, el resto de partidos estamos jodidos, ¿vale? El lunes tengo apuntado el Cleveland-Chicago, que bueno, es probable que siga habiendo la racha del 12-0. Yo sinceramente, si el otro día no perdieron contra Brooklyn, Cleveland, que fue un partido que hubo un momento en el que podían haberlo perdido, yo sinceramente creo que el partido este se lo pueden llevar y pueden ponerse 12-0. Yo ahora mismo no sé cuál es el récord histórico de inicio en la temporada, pero ya está cerca, seguro que ya está cerca. Nos vamos al martes. El martes tenemos el comienzo de la NBA Cup, como hemos dicho, y aquí tengo apuntados 2 partidos que me parecen uno más que otro interesantes. El primero es New York Knicks contra Philadelphia 76ers. Bueno, no sé qué tal, porque además también está lesionado Tyrese Maxey, así que ese partido os recomiendo que veáis más el segundo, que es un Dallas Mavericks Golden State Warriors. Ese partido sí que me parece muy, muy gordo. Nos vamos al miércoles y tenemos un Memphis Lakers, Phoenix Suns, Sacramento Kings y bueno, Indiana Pacers, Orlando Magic. El Phoenix Sacramento puede ser un partidazo, y el Memphis Lakers, que también está lesionado, ha caído lesionado Ja Morant. Así que, bueno, sobre todo el Phoenix Sacramento, a pesar de que no esté Durant, me parece un muy buen partido. El jueves solo tenemos un partido, un Dallas Utah, un back-to-back de... Ah, no, back-to-back no, perdón, me equivoco.
aunque bueno, no sé si es back to back. El viernes tenemos un Clippers Houston, Minnesota Sacramento y Memphis Golden State Warriors. El Minnesota Sacramento sí puede ser un partidazo. El sábado, Milwaukee Charlotte a las 9 de la noche, hora española. Muy interesante ver partidos a esa hora porque prácticamente terminan antes de las 12, casi 100%. Ahora están los partidos, cada vez están teniendo como más, como menos interrupciones, aunque a veces es verdad que las interrupciones de los challenges se hacen bastante más largas de lo que deberían, bajo mi punto de vista. Pero es verdad que un partido a las 9 de la noche, hora española, es muy, muy buena hora. Y también he apuntado el Lakers Pelicans para el sábado. Y ya para terminar la semana, el domingo, misa de 9:30. Todos los creyentes tenemos que estar ahí, a pesar de que no seamos cristianos o lo que sea. Misa de 9:30 tenemos un Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves y un Denver Nuggets, Memphis Grizzlies. Así que tenemos una semana cargadísima para nuestros Thunder. Tenemos una semana cargadísima para los primeros partidos de la NBA Cup. Tenemos una semana muy interesante, muchísimos partidos. Habrá que ver qué tal responden los Thunder después de esa semana de 2-2, que me parece una semana, ya a priori no la veo tan jodida, pero sí que lo veo más jodida la semana que nos viene ahora por la lesión de Chet y de cómo va a responder el equipo. No tengo ninguna duda de que el equipo va a responder bien, pero habrá que ver. Habrá que ver cómo responde el equipo, habrá que ver los ánimos del equipo y demás. Creo que también es un jugador que él mismo va a estar ahí apoyándoles, y puede estar en los partidos, va a estar, así que me voy a quedar con eso y eso es lo más importante. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí en este episodio número 6. La verdad que se va a subir el episodio un pelín más tarde, así que pido disculpas, pero lo vamos a tener para hoy lunes. Siempre voy a intentar que los lunes, salvo causa de fuerza mayor, siempre va a estar el lunes subido, aunque esté un pelín más tarde algún día. Y nada, que de verdad gracias a todos y a todas por la difusión, por comentar, por gente que ha empezado a escuchar, por alguna gente que le gusta muchísimo la NBA de mi círculo cercano que lo oye. Así que de verdad gracias y nada, nos vemos la semana que viene con el episodio número 7, una semana que nos espera intensa, así que los que os guste ver los partidos de noche, pues ánimo, porque se va a pasar sueño, y los que lo vean en diferido, pues nada, simplemente mantenemos código Juego de Tronos, que es lo que hay que hacer, y para adelante, ¿vale? Así que, de nuevo, gracias, un placer, y nos vemos la semana que viene. Perdón. Chao.